Se acercan las fiestas patrias el mes de mayo aquí en la Argentina. En junio, en julio hay muchas fiestas. Yo te voy a enseñar a hacer en este día dos por uno. Una escarapela redondita, ideal para poner con un alfiler ahí. Y también te voy a enseñar a hacer esta que es un poquito más grande, pero miren qué preciosa. Esta la hice en mi cuenta, creo que hace 2 años. Y bueno, me gustó y la quise acá replicar en el video. Fíjense, es una mariposa y también lo pueden usar ahí como una escarapela. Así que hoy 2 por 1 vamos a ver los 2 tutoriales. Una manera simple de hacer una escarapela es hacerla redondita. Y para eso vamos a tener el hilo celeste y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Al terminar el sexto punto, cerré con el hilo nuevo, con el hilo blanco. Y ahora voy a ingresar en el primer punto que hicimos y voy a hacer un aumento. Y voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Nos van a quedar 12. Terminé los 12 puntos y ya cambié el hilo celeste. Y ahora simplemente vamos a hacer un punto, un aumento en cada uno de ellos, hasta que tengamos los 18 puntos. Terminé con los 18 puntos y ahora únicamente en el primer punto que hicimos un punto deslizado. Ya hacemos una cadenita si queremos para asegurar, cortamos y ya podemos esconder todos los hilitos. Así quedó nuestra mini escarapela, que me parece que el tamaño está justo para ponerla con un alfiler en la ropa para usar estas fiestas patrias. Si lo quisieran hacer más grande, bueno, empiecen haciendo 2 filas de celeste, 2 filas de blanco, 2 filas de celeste. Les va a quedar un poco más grande si la necesitan, pero me parece que este tamaño está muy bien. Ahora, si quieren salir de lo normal y hacer algo distinto, también pueden hacer esto, que es un poco más grande, la hice para que la puedan ver, que es esta mariposita. Fíjense, sí, el tamaño es más grande, pero la pueden hacer también más chiquita si le hacen con un hilo un poquito más pequeño. Así que les voy a mostrar cómo hacer esta escarapela en forma de mariposa. Para esta mariposa vamos a hacer en un anillo mágico 3 cadenas y ahora un punto alto y una cadena. Acá tendríamos entonces las 3 cadenas que hacen como si fuese un punto alto y tenemos entonces 2 puntos altos y una cadena. Y vamos a repetir eso hasta tener 8, ¿sí? 8 pares de 2 paretas con una cadena. Terminados esos 8, voy a meter la aguja en la tercera cadena y cerrando con hilo blanco. Ahora con color blanco me voy a mover hasta el espacio de cadenita que había hecho, entonces voy a hacer en el próximo punto alto que teníamos un punto deslizado y en el espacio de una cadenita el otro punto. Y ahí voy a comenzar y voy a hacer 3 cadenas que nos van a servir como el primer punto alto. Y en ese mismo espacio de cadenas voy a hacer un punto alto. Ahora 3 cadenas y en ese mismo lugar 2 puntos altos más. Es decir, que en cada espacio de cadenas tenemos 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Separamos con una cadena y repetimos eso en cada espacio de cadenas. Acá terminé, metí en la tercera cadena y voy a cerrar con el color celeste. Acá estoy ya con el espacio celeste, estoy por terminar esta la última fila, me voy a mover con un punto deslizado en el próximo punto alto y con un punto deslizado hasta el espacio de las 3 cadenas. Y allí voy a comenzar a hacer esta fila. Voy a hacer 3 cadenas que van a servir como el primer punto alto. Y dentro de ese mismo espacio voy a hacer 8 puntos altos más. Quiere decir que en total voy a tener 9. 3, 4, 5, 6. Contando con las cadenas del inicio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total son 9 puntos altos. Hago una cadena y luego tenemos la cadenita, el espacio de una cadena. Allí hacemos un punto bajo. Y así voy a continuar de la misma manera. Ahora en el espacio de las 3 cadenas hago los 9 puntos altos,
tengo los 9 puntos altos y en el espacio de una cadena un punto bajo. Y así vamos a repetir hasta llegar al final. Acá terminé los 9 puntos altos y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que teníamos cuando arrancamos el hilo. Hago una cadenita para cortar y dejo una hebra larga. Y fíjense, ahora quito la aguja, voy a doblar de esta manera y ahí ya tendríamos la mariposa. Lo que tenemos que hacer ahora con este hilo es unir por el medio. Entonces ponemos esto en una aguja lanera, tenemos aquí la aguja lanera y vamos a unir con el punto del frente. Unimos y luego vamos a hacer puntos de unión hasta llegar arriba para que quede bien unida. Entonces vamos haciendo puntadas para que queden estas dos partes bien unidas en el centro, atravesando los dos lados y volviendo más arriba para coser hasta aquí. Y así nos estaría quedando la mariposa. Para las antenas agarro únicamente un hilo celeste, voy a meter la aguja por el centro, voy a sacar estos dos. Aquí abajo voy a hacer un gran nudito para que no se nos escape por la mariposa. Entonces cuando yo paso por acá no se escapan. Y acá en cada uno voy a hacer un nudito que nos va a servir como la antenita. Cuando ya tienen ahí, cortan y de la misma manera hacen la otra. Y así quedaron las antenitas. Hasta mañana. Chau, chau.